¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto escucharte, gracias por llamarme. Por favor, todo lo contrario. Bueno, Daniel, empecemos por el tema de la Corte. Ahora hay una contramarcha de esa marcha Mm, organizada tengo que decir, organizada por este gobierno, porque por más que se esté desprendiendo un poco Cristina Kirchner del asunto, Delía obedece a Alberto Fernández y de alguna manera al propósito de fondo de Cristina. Pero bueno, del gobierno en general, se podría decir, ¿no? Mira, Que, queda clarísimo porque recordarás que fue como unas secuencias. Primero la convocatoria a la Cedelía, que a su vez es corroborada por el juez Ramos Padilla. De ahí sigue al viceministro, que en realidad es el ministro, Mena. Y por último, Alberto Fernández adhiere también. Es decir, una marcha para echar a los miembros de la Corte Suprema. Algo absolutamente escandaloso e increíble, ¿no? Que yo no he dudado en calificar como que se está cometiendo, cuando se consume, el delito de sedición, ¿no? Recordemos que es el que está previsto en el artículo 22, es decir, cuando toda fuerza armada o reunión de personas se atribuya los derechos del pueblo y peticiona a nombre de este, comete el delito de sedición, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y acá es lo que yo entiendo que se está haciendo, porque además se lo hace con un propósito golpista, que es echar sin eufemismos a una corte que se dice que no funciona. Y acá es interesante escarbar un poco qué es lo que no funciona para esta gente. Lo que no funciona en realidad es que existen 80 recursos extraordinarios interpuestos ante la Corte Suprema por Cristina y sus adláteres para lograr fundamentalmente detener causas que están en curso y evitar que se lleven a cabo los juicios orales. Esto en contra de la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte ya ha establecido en una jurisprudencia, pero añosa, que solo interviene cuando hay una sentencia definitiva. Y acá le daría a la Corte una suerte de facultad de revisar lo que se está llevando a cabo en las instancias inferiores, lo cual es por demás contrario además a una lógica, porque no olvidemos que la instancia de la Corte es extraordinaria porque solo interviene cuando ya tuvieron lugar las instancias ordinarias, y extraordinaria porque solamente cuando se han violado, agraviado garantías y derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, lo que quieren hacer es todo absolutamente a contramano, y hay que desenmascarar cuál es la intención. Como la Corte no falla como les gusta, es decir, asegurando la impunidad de Cristina y todos los adláteres y familia, etcétera, entonces funciona mal. El funcionamiento depende de asegurar impunidad, es decir, el reino del no derecho, si me permitís. claro, es de extrema gravedad. Lo que pasa es que lo tenemos totalmente naturalizado el asunto, ¿no? Es una marcha además a la que se ha sumado gente de la CGT, Moyano, etcétera, ¿no? Que dicho sea de paso, hay algunos mafiosos argentinos que se están victimizando y rasgando las vestiduras hoy. No solo los corruptos han vuelto a su casa en muchos casos, sino que hay muchos mafiosos victimizándose, digamos, ¿no? Sí, los pasa Medina y compañía. Además, el presidente siempre ha hecho caso omiso a un artículo que es fundamental, el 109, que le impide intervenir en causas judiciales, ¿no? Y acá yo entiendo que lo está haciendo de manera indirecta, porque al estar presionando para que el máximo tribunal falle en determinado sentido, es decir, haciendo lugar a esos recursos contrarios a la jurisprudencia del mismo tribunal, está interviniendo en causas judiciales. Entonces las violaciones son múltiples y van desmoronando todo el edificio de nuestra Constitución y muestran un sesgo absolutamente autoritario de parte del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Hay una contramarcha que están organizando, creo que para el 3 de enero, del 3 de febrero, ¿no? Sí, el 3 de febrero a las 19 horas en la Plaza Lavalle, para defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria, una especie de contramarcha contra esto. Bueno, no puedo evitar preguntarte, más allá del tema de la Corte, que ya es suficientemente grave, enormemente grave, por el caso Nisman, ¿no? Lleva 7 años esa causa, que se cumplen 7 años de la muerte de Nisman, y quería tener tu reflexión
sobre lo que pasó con Nisman, sobre las repercusiones políticas que han tenido en estos 7 años y y cómo Nisman sigue de alguna manera vivo en la política argentina hoy. Mira, cuando se produce el asesinato de Nisman, yo no tengo duda que así lo es, además lo han dicho varios fiscales, mi reacción fue de desesperación, porque realmente demostraba que en la Argentina era imposible lograr la verdad, nada menos del atentado terrorista más grave que tuvo lugar en la Argentina, que fue el caso de la voladura de la AMIA y también la Embajada de Israel, ¿no? Con más de 100 muertos en los dos casos, centenas de heridos, porque evidentemente de lo que se trataba era de lograr una suerte de encubrimiento para impedir que él llegara realmente al hueso e informar ante el Congreso lo que iba a ocurrir. O sea que para mí es como un símbolo del fracaso de una justicia que no ha sido capaz, y además en 7 años, de aclarar un magnicidio, y un magnicidio que a su vez se llevó la vida de tantos argentinos. Sin embargo, Daniel, todavía sigue el kirchnerismo tratando de sembrar dudas sobre este asunto, y este asunto tiene grandes repercusiones internacionales, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha desprestigiado en el mundo. Yo refiero ahora, porque uno no puede viajar, pero cuando uno iba a congresos internacionales y demás, las preguntas eran de rigor cuando se sabía con un argentino, y con absoluta sorpresa cómo era posible que hubiese ocurrido algo así, cómo era posible que no se llegara a su esclarecimiento. O sea que no hay duda que nos desprestigia de manera terrible, y además se conjuga, fíjate, con lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Porque todo claro, tiene que ver con todo, sí. Claro, que aparece nada menos que el embajador argentino en la reasunción del dictador Ortega, con este Mohsen Rezai, que reconocido como uno de los autores intelectuales de la voladura de la AMIA, y el embajador argentino no hace absolutamente nada, ni se levanta, ni lo denuncia. O sea, un grado de escándalo poco común. Fíjate que esto continúa y demuestra un claro alineamiento de dónde se está. Recordarás que el memo con Irán, a lo que llegaba era en la constitución de un tribunal que iba a tener lugar en Teherán y que iba a estar integrado por partes iguales, por argentinos e iraníes. Iba a haber un presidente que iba a ser decidido de parte de los dos. En realidad lo que realmente se apuntaba era lograr que se levantaran las alertas rojas. Como ahí no hubo espacio para que la Argentina lo hiciera, jamás siquiera el Parlamento iraní ratificó ese memo. Sí lo hizo el argentino, recordarás, además con force prácticamente, porque hicieron venir a 2 diputados en licencia, que eran ministros en 2 provincias, para que viniesen y pudieran juntar los votos, porque si no llegaban al mínimo. Y bueno, y así fue como se aprobó, pero en vano, porque claro, lo que se quería realmente era otra cosa, era dejarlos absolutamente libres a estos personajes que ya se mueven porque tienen pasaportes diplomáticos y porque hacen escalas en países que son de la misma calaña. Así llegó este hombre a Managua, ¿no? Volviendo, a ver, recordemos simplemente que Irán forma parte del eje político, geopolítico en el que está adscripta la Argentina, con la Cancillería manejada por Cristina Kirchner y por Alberto Fernández. Irán forma parte es un socio amigable de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Rusia y de China, ¿no? Recordemos China, sí. Este asunto, ¿no? Inclusive de Bielorrusia, que es una de las peores dictaduras. Claro, recordemos, porque si no parece que son porque yo creo que ellos miran para otro lado porque es políticamente incorrecto estar cerca de Irán por las razones que conocemos, pero la verdad es que hay, bueno, quien conduce la marcha contra la Corte Suprema de Justicia ha estado involucrado precisamente en el tema del memorándum, ¿no? Y su relación con Irán ha sido abiertamente muy intensa, digamos. Mira, ¿no? estuvo procesado. Claro. Precisamente. Y gracias a este sobreseimiento escandaloso que se va a revisar, en este momento está solo imputado, pero él fue directamente procesado, y están las grabaciones que hemos escuchado todos.
Y Ramos Padilla es el célebre de la Operación PUF, el padre de Alejo Ramos Padilla, ¿no? Juez federal y con competencia electoral en La Plata. Pero hablo de Ramos Padilla, padre. O sea, sí. un hombre que estuvo involucrado absolutamente, y están todas las grabaciones, en el armado de causas políticas, de causas judiciales falsas, a través de la extorsión, y donde recordemos que tu colega Daniel Santoro, porque yo siento un inmenso respeto, estuvo absolutamente amenazado, procesado y en una situación de enorme vulnerabilidad como producto de esa operación, inclusive a través de una competencia que fue prorrogada y que no correspondía en Dolores. Por eso es bastante interesante cómo gira todo esto alrededor de más o menos siempre los mismos personajes, ¿no? Sí, los que manejan esta marcha son, claro, son Delía y Ramos Padilla. Sabemos que detrás de ellos, por supuesto, está Cristina Kirchner, la Cámpora, el Instituto Patria, Alberto Fernández también, digamos, ¿no? Haciendo seguidismo de esto. Pero los personajes son más o menos siempre los mismos, ¿no? Sí, aparece, viste, la abogada también de Milagro Sala, porque aparece la gran reivindicación de Milagro Sala, Gómez Alcorta, ¿no? Sí. Otro personaje también, que es la ministro de la Equidad de Género y algo más, no me acuerdo, que es largo, la igualdad de mujeres, no lo sé bien, que aceptó seguir con Mansur cuando Mansur había sido precisamente no condenado, digamos, denunciado por ella por un tema con una menor, ¿te acordás, en Tucumán? Y se ve que es muy voluble, porque poco después siguió en el gabinete y obediencia debida pareciera, sigue muy tranquila. Ahora claro. Está diciendo, además fue la abogada de Milagro Sala, o sea, que está directamente interesada en la cuestión. Recordemos que estuvo también en el tema Maldonado, sumamente involucrada. O sea, que seguimos siempre en esta suerte de pastiche que, a mi modo de ver, maldito, y que estanca la Argentina y que además tiene su repercusión, vos que lo comentás tanto, en la tragedia o en el culebrón que estamos viviendo realmente con el Fondo Monetario Internacional. Claro, evidentemente, si vos vas a Estados Unidos, siempre recuerdo este episodio, ¿no? Que lo ha contado tanto alguien a quien yo quiero y respeto, que es Pilo Bordón, ¿no? Que fue embajador en Estados Unidos de Néstor Kirchner, con la obligación el primer año entero de hacer un lobby importante para explicarle a los norteamericanos que la nueva Corte Suprema de Justicia, impulsada por Kirchner, era independiente y que no pretendían vulnerar la seguridad jurídica ni la división de poderes. Estuvo Pilo Bordón, pobre, yendo a varios estados, hablando con legisladores, con empresarios, en foros de distintos, tratando de convencerlos de esto, porque era muy importante que se entendiera en Estados Unidos que no era un señor feudal, que quería una autocracia, que venía a ser una autocracia, porque Néstor Kirchner quería negociar bien con los acreedores, llevarse bien con Estados Unidos, en ese periodo por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, digo, más allá de la anécdota, porque después Néstor Kirchner giró hacia un chavismo patético, e incluso abandonó la idea de hacer un desarrollismo más o menos virtuoso como le había prometido a Bordón, y Bordón se terminó yendo. Lo real es que la misión que tenía era una misión que sigue en pie, o sea, demostrarle al mundo que en la Argentina el poder judicial no es lo mismo que el poder ejecutivo, que no hay una colonización de la justicia, que no hay un intento de perpetuación y de autocracia, sigue siendo algo muy importante para los inversores, para los países miembros del Fondo Monetario Internacional, para la opinión pública mundial, para saber, para inversores en general, además, ¿no? O sea, es de una importancia práctica, porque a veces los oyentes pueden decir, bueno, pero yo, ¿qué tengo que ver yo con la Corte Suprema, con los jueces? Son todos corruptos, no sé. Ese tipo de relativización de todo es lo mismo que puede haber en el ciudadano de a pie, pero que es muy equivocado y muy grave, ¿no? Que es la clave de la seguridad jurídica de un país, de la continuidad institucional de un país. Y fíjate que en esta Corte se da algo que hacía mucho que no ocurría, que han sido designados por 3 presidentes distintos, ¿no? Maqueda de parte de Duhalde, de parte de Kirchner, Lorenzetti, y Macri designó a Rosati y a Rosenkrantz. Esto es algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo,
y que permite que sea una corte que no se puede decir que sea la corte de tal presidente, como generalmente ocurría. No fue el producto de una ampliación, como ocurrió en la época de Menem, que implicó la creación de la llamada Corte de los Milagros, ¿no? Con la mayoría automática, etcétera. Eso se quiso terminar, y que afortunadamente se lo logró. Pero claro, el problema es que no fallan como les gusta, y sobre todo en este momento, donde la situación de Cristina evidentemente es sumamente vulnerable, en tanto y cuanto no se puedan derribar esas causas, y que están la mayoría, a pesar de todo, en pie. Serán lentas, pero están en pie. No, a ver, me parece a mí que sigue insistiendo Cristina en la idea de que es posible instalar el lawfare y lograr que la Corte... Es decir, si la Corte Suprema no convalida el lawfare, Daniel, el problema del kirchnerismo es eterno, es complicadísimo, y el lawfare implica decir todo lo que vimos fue mentira. Que eso, claro, es lo que quiere Cristina Kirchner. Y el problema central, me parece a mí, es que ningún jurado, ninguna cámara, ningún juzgado, nadie puede verdaderamente llegar a esa conclusión. Pero si la Corte Suprema dicta una especie de es como una amnistía encubierta, en realidad. Claro, una amnistía encubierta, todas las causas luego se van cayendo, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa? Que es muy difícil pasar encima de cajones de prueba, realmente cajones de prueba, que se han ido acumulando en el tiempo. ¿Cómo se hace para poder anular todo eso? El juez que lo hace queda para toda la historia como un verdadero traidor. O sea, que eso es, por la fuerza de las cosas, es imposible. Te agradezco muchísimo, Daniel, como siempre. No, ha sido gracias un placer, Jorge. Yo quiero saludar ahí a los amigos, todos los seguidores. Antes que nada, María Isabel. Besos, la reina de la mañana, ¿no? Sí, exactamente. Entonces la negra de la mañana y de la noche y la de la mañana. Y también al filósofo Rolo, que lo aprecio mucho, y por supuesto al querido Leandro. Bueno, saludos.